Mauricio Zapata. Comentaba antes de entrar al aire con Marco Vázquez que mucha gente se iba a mandar a hacer una playera que decía, soy tamaulipeco y sobreviví al gobierno de Egidio Torre Cantú. No sé hasta qué punto podría ser tan real este asunto, pero vaya, no fue un buen gobierno, y eso es una realidad, por las circunstancias que tú quieras, ¿no? La extraordinaria situación de la seguridad, pero también me parece que no se tomaron las decisiones correctas para hacer un buen gobierno. Tamaulipas es líder, sí, en muchos aspectos, líder en desempleo, y son datos del INEGI, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es líder en inseguridad, en secuestros, en extorsiones. Es líder también en el bajo presupuesto agropecuario, y así nos vamos. Entonces quiere decir que no nos dejan un estado bien. Me parece que faltó mucho por hacer en este gobierno que está, como dices tú, en la cuenta regresiva ya para irse. Marco Antonio Vázquez. Déjame, ahora que todos le pegan al gobierno de Egidio, que es bien fácil pegarle al gobierno de Egidio, déjame lo defiendo un poquito. No sé si sea defendible, ¿verdad? Pero voy a intentar hacerlo. Mira, este gobierno entró en las peores circunstancias. Entró con un asesinato, entró en condiciones que tú ibas a cualquier municipio, no había tránsitos, no había policías municipales, la policía estatal casi no existía o estaba del otro lado, la policía ministerial estaba atrincherada como sigue hasta hoy, atrincherada ahí en su guarida. No existía un solo elemento de seguridad pública, los policías federales los soldados entre ellos, nos estaban saliendo demasiado caros, siguen saliendo demasiado caros, y la efectividad pues la notamos 6 años después. O sea, si lo tienes que calificar al gobierno por lo que está sucediendo, pues tendrías que decir que es el peor gobierno. Si lo calificas por sus circunstancias, creo que se defendió en algunas cosas. La situación es que poco le ayudaron los hombres del gobierno de Egidio Torre Cantú. Hoy que casi están apareciendo algunos negocios de gente que está muy alto en su nómina, de personajes que autorizaron obra pública nada más para que les compraran en sus tiendas, en sus empresas de construcción, de personajes que dieron de alta en las nóminas 4 o 5 personas, entre ellos sus novias o sus amantes, y que les dejaron cobrar bastante bien sueldos o compensaciones que le darían envidia a un director, a un secretario de esta administración. La defensa de Egidio, ¿en qué consiste? En que las circunstancias no le ayudaron nada. Tamaulipas se volvió monotemático, lo metieron a ese ritmo, no le ayudó en nada, su gabinete estuvo bastante malo, su secretario general parecía una secretaria del secretario de Seguridad Pública, parecía ahí quien le tenía que salir a decir lo que quiso hacer o decir el secretario de Seguridad Pública fue esto. De risa a una posición que es la segunda en importancia en una administración pública. El secretario de Obras Públicas no sé a qué se dedicó realmente, él hizo lo suyo, se notan los mismos vicios de siempre, y metían en el mismo, y después de eso se parapetaban y dejaban que Egidio fuera el culpable de todo o el que beneficiaba en todo. Había más problemas que beneficios, y esa es la imagen que deja Egidio. Un gobierno problemático, un gobierno que se metió en muchos asuntos que no pudo resolver, y bueno, ya la historia lo calificará. Dice Mauricio, y comentábamos en son de broma ahí abajo, sobreviví al sexenio Egidio, pero no solamente es por él, es por los de enfrente que también hicieron su chamba, que parecen mejor organizados los malos que los buenos, y que no hubo gobiernos municipales como el de Victoria, que tú dices bueno, ¿cómo es posible que se les descompongan los camiones de basura? Si se supone que tú te ordenas y tienes una planeación de cómo darles mantenimiento, cómo atenderlos, o sea, tienes camiones suficientes, entraste con 20 camiones o 30 camiones o 50 camiones y están funcionando 2, ves la basura, ves la ciudad llena de basura, y todo eso le pegó al gobierno. Tiene una muy mala imagen el gobernador. También ahí tendrías que partir de dónde sale, cuál es el origen de esa mala imagen. Pero te digo, la defensa, las circunstancias no le ayudaron. Estábamos mucho más emproblemados hace 6 años que como estamos ahora. No existía un solo policía. Lo que le perjudica, su gabinete malo,
policías que también se dedicaron a delinquir, hay que decirlo, que después de certificarlos también se dedicaron a delinquir, que algo le está fallando a ese proceso de revisión o de exámenes de control y confianza a las fuerzas de seguridad pública. Pero, bueno, el mismo Egidio debe saber cómo dejó Tamaulipas. El tema su sexto informe también lo debe ubicar, qué fue lo que hizo bien y lo que hizo mal. Qué tan terrible o qué tan bien se ha de haber portado como para que lo dejaran cruzar toda la plaza completamente solo con su esposa, que lo dejaran completamente solo en el informe, que se viera un informe donde por primera vez no vi melancolía, todo el mundo estaba feliz de que ya se acababa esto, o de que ya se acaba esto, quizá la esperanza del que viene, ¿verdad? Pero no vi, Había hoy no cierta vi nostalgia, ¿no, Marco? gente preocupada, ¿eh? ¿Tú sí Gente, notaste de nostalgia? sí, Sí, no. cierta nostalgia, no tanto por el gobierno que se está terminando, sino por la era, la época. Coincide ahí, Sí, coincide no sé, contigo. chin, ya se acabó la era tricolor en Tamaulipas, viene otra era en la que sigue viendo la incertidumbre sobre cómo van a estar las cosas, si van a mejorar, si van a empeorar, si van a seguir igual. Hay una incertidumbre tremenda hacia el próximo gobierno, no saben cómo va a estar la situación y sobre todo, pues bueno, mucha gente de gobierno pues no sabe si va a poder seguir trabajando o no, y la nostalgia que se sentía, en el ambiente que se sentía nostálgico en los dos eventos que hubo en ocasión del sexto informe de Egidio Torre, eran de que pues bueno, ya se acabó La nostalgia del poder. sí, exactamente, ya se acabó el hueso, ya se acabó el poder, ya se acabó la chamba para muchos, ya no tanto porque se acababa un gobierno. Ese me parece que sí había cierta nostalgia, había desde luego también aquellos que estaban felices y contentos, y hay muchos que están felices y contentos porque viene una nueva era en Tamaulipas, no sabemos cuánto va a durar esa era, iniciamos la era de la alternancia, pero vamos a ver si dura 6, 8 o 16 años, 14 años, perdón. Definitivamente. A mí me llama mucho la atención de la gente, de la audiencia de ORT Noticias, finalmente los tamaulipecos. Dice, ya se van, pero tal parece que se están blindando, dicen ellos. Es un blindaje el que están haciendo aquellos que se quedan, porque no saben cómo vienen las cosas. No saben si vienen en contra de los priistas, no saben qué va a pasar con su futuro. Por ejemplo, las bases que dieron a muchos jefes de departamento. Dice, eso molestó a la gente. En el DIF, ¿no? Fue el primer En el problema, DIF, en el Congreso del Estado. En el Congreso del Estado, incluso en la Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Gobierno. Dice, ¿por qué hacer eso? Dice, cuando hay gente esperando por una base y se le hizo a jefes de departamento. Sí, Ahora el claro, último remate que tuvieron con los vehículos, dice, bueno, tal parece que se quieren llevar todo. Digo, es la percepción de la gente. Esa es la percepción, se da mucho desde luego en redes sociales la crítica y todo eso, y si realmente es una grosería, ¿no? Que el jefe de departamento, que apenas tiene este sexenio, algunos que no, que entraron a la mitad del sexenio, ya tienen una plaza sindical, ya tienen una base, y gente que tiene 12 años o más de 12 años, Sí, perdón, buscándola, no la tienen, y son los excesos a los que en un momento dado nos podemos referir sobre una mala administración. Marco decía, Tamaulipas, cuando llega el actual gobierno, pues había una situación tremenda, ¿no? Caótica, pero también la había en Chihuahua, y Chihuahua, también lo hubo en Durango, hace 6 años, y ahí caminaron las cosas, y se logró poner orden. Chihuahua, bueno, no es el paraíso, ¿verdad? Pero ya es una entidad que puedes transitar de manera más segura que hace 6 años. O sea, vaya, se trabajó en ese aspecto con base en estrategias bien delineadas, en administrar bien los recursos, y aquí como me parece que les faltó una buena estrategia, sobre todo de administración. Hay reportes, Mauricio, de que hablan de Ciudad Juárez, hay reportajes, hay trabajos profundos en cómo estaba Ciudad Juárez, cómo está Ciudad de Juárez hoy. Muchos dicen que la paz es ficticia, ¿eh? Muchos creen que la paz es como la que tuvimos con Yarrington, o sea, que todo era bonanza, que todo parecía mucha alegría, y nos explota hoy, nos explota hace 6 años y no lo podemos controlar. Yo veo que Tamaulipas no avanzó en nada. Quisiéramos decir, tenemos más policías, sí hay más policías, hay buenos elementos en esa corporación, hay personajes que se metieron porque les nacía o porque vieron cómo estaba la situación y quieren un poco participar, pero la fuerza Tamaulipas está demasiado débil
en comparación a lo que está enfrente. Lo peor que se pudo hacer además fue combatir a los malos con balas, agarrarse a balazos, matar a los matones, violentar a los violentos. Y la percepción de la gente sigue siendo que generaron más violencia, generaron más muerte. No sé si no pudieron leer o no pudieron entender que la violencia se tenía que atender desde las escuelas, desde la familia, desde las casas y atender esas situaciones. El caso es que le metieron mucho dinero a la policía y la policía no va a dar resultados jamás. ¿Por qué? Porque la violencia tiene cada vez más gente por pobreza, por necesidades u obligados. También hay gente que obligada se está participando de aquel lado. Y el gobierno o el gobierno federal incluido, porque el gobierno federal es el responsable de muchos delitos de los que se cometen aquí, no entendieron o no quieren entender que por ahí tienen que empezar el combate frontal a la delincuencia. ¿Cómo se espera esta última semana? ¿Cómo le espera? Pues yo creo que, pues, como han sido los últimos 6 años, yo creo que esta semana no va a haber algún sprint final, no va a haber algo espectacular. Quizá el gobernador seguirá con estas giras que ha venido haciendo en las últimas semanas, entregando algunas obras, que eso es otro tema, que hubo poca obra pública, aunque hay que resaltar también o reconocer las remodelaciones que hubo y modernizaciones en hospitales, en algunos edificios públicos que también vale la pena mencionar, ¿no? que ya estaban muy viejos y deteriorados e incluso sin funcionalidad, ¿no? Poco funcionales, y bueno, se modernizan, se rehabilitan o se remodelan y quedaron algunos espacios públicos bien, algunos edificios públicos que ya lo necesitaban, incluido por ejemplo el Paseo Méndez, ¿no? entre otras, ¿no? Los hospitales, escuelas que se remodelaron, y me parece que ese sería lo rescatable o el sello que tendría el gobierno de Egidio Torre Cantú, el de la remodelación de muchas obras ¿Para ti públicas. sería algo rescatable? Recordaba una administración, los puentes, ¿no? Fue el puente de la Moderna. Estás hablando de Victoria, nada más. El puente de la Moderna, el puente de allá de la Unión Modelo. En Tamaulipas, los hospitales, algunos hospitales, obra pública en hospitales, en escuelas. El problema es que se notó más soberbia que ganas de ayudar al pueblo, ¿no? El caso, por ejemplo, de la remodelación del Paseo Méndez, el que te metas a remodelar la plaza del 15, de la que está frente a Palacio, en un ambiente donde habían ido los soldados por falta de presupuesto, donde no teníamos seguridad pública, y tú metiéndole a la plaza, fue un acto que dibujó a este gobierno como frívolo, como que no querías al pueblo de Tamaulipas, como que preferías hacer un negocio con una plaza en la que dices tú que le metiste 33 millones y la revisas, sin que seamos constructores, la revisas cuántos metros tiene y qué piso le pusieron, cuánto cuesta cada metro de piso, las banquitas que le pusieron que se van a descomponer muy pronto, los jardincitos bien bonitos, pero bastante, cualquiera los tiene en su casa, y que nomás los por los jardincitos nos dicen que costaron 2 millones de pesos, 2 millones de... De qué tierra le pusieron o de dónde trajeron la tierra. O sea, hay muchas cosas que dibujaron la soberbia de este gobierno que el que escuchó poco. Esa obra de la Plaza del 15 particularmente, porque la empezaron a hacer y la terminaron en un periodo de 3 meses donde no teníamos ni siquiera policía en Victoria. Nada más imagínate, si estuvo en paz, a lo mejor fue porque los otros dijeron, bueno, pues no hay policías a quien retar, ¿no? Y esa obra en particular yo creo que la hicieron a destiempo, o la hicieron, o ni siquiera era necesaria, porque además el piso que tenía era mármol y más bonito, ¿eh? ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? Las bancas que eran ahí ¿Dónde están? Que desaparecieron, ¿Dónde están? ¿Quién sabe? O sea, a lo mejor ahí, tendríamos que ver exactamente cuánto costó la obra ya con documentos, cuánto dicen que costó, y dónde está, y si ese tipo de material fue a cuenta o algo, ¿no? Porque el mármol, el piso lo sacaban completo. Es un material bastante duradero y con una pulida. Si le hubieran dado mantenimiento, hubiera permanecido esa plaza muy bonita mucho tiempo. No lo hicieron. En particular, te digo, esa obra dibujó mucha frivolidad, soberbia, dibujó a un gobierno
que no quería ver a la gente, que no quería ver nuestras necesidades, que no quiso ver que era mejor que le pagaras 33 millones de pesos a seguridad pública para que te mantuvieran en paz por lo menos 2-3 meses del año, y se dedicó a construir eso que no sé para qué sirva, ¿verdad? Que bueno, al final de cuentas también el embellecimiento de las ciudades es parte de las obligaciones de un gobierno. Tienes que hacer cuando te sobra el dinero. Sí, ¿no? exactamente, a eso iba. No en O ese sea, tipo de momentos no era difíciles. urgente, aunque sí era necesaria una remodelación de la plaza. Me parece que había algunos excesos como esas bancas que pues, mejor lo hubieras pintado las otras, que te dan más vista, son más bonitas que las que tienen actualmente, y lo que tú mencionas, no van a durar mucho, los jardines, o sea, fue un exceso, fue demasiado dinero, cuando creo que con la tercera parte pudiste haberla hecho igual, y guardar esas banquitas buenas que estaban ahí, que están muy bonitas. El estadio Marte R. Gómez también fue otra de las remodelaciones que no sabemos si realmente era necesaria esa obra del estadio. Sí estaba un poquito viejo, sí necesitaba algo de mantenimiento, pero no sabemos si realmente invertir en la remodelación de un estadio era una obra prioritaria, en vez de otras situaciones que se avecinaban. La gente decía, oye, pues ¿por qué no mejor pavimentan las calles? ¿Por qué no ponen concreto hidráulico en lugares donde cada rato, o sea, tapan y se hacen los baches, tapan y se hacen los baches? Entonces, ¿por qué no mejor le metían dinero ahí? Ahí está el cuestionamiento. Me parece que sí eran obras necesarias, pero no prioritarias, como dice Marco. Yo creo que de haber esperado. sí, y que había otras, realmente otras prioridades, como el rubro de la seguridad. Bueno, eso decíamos, la cuenta regresiva de una administración que ya se va, el sabor que deja a los tamaulipecos, la percepción de la ciudadanía, la percepción hacia los medios de comunicación, hacia los periodistas. Pero llega, ahora lo decíamos, una nueva era. Llega un gobernador, el primer panista que va a dirigir los destinos de Tamaulipas, las decisiones que ya se están dando, los cambios que se están dando y hasta dónde hay mano de Francisco García Cabeza de Vaca. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando de este tema. Ya estamos aquí. Expo Zapatera de León, Guanajuato te ofrece los días más baratos del año. Ven, porque solo aquí podrás encontrar ofertas que no se repetirán jamás. Calzado, ropa, chamarras, cintos. Lo que marca la vida diaria. La noticia viva en sus manos. Para estar bien informados, entérese primero que nadie de los hechos importantes de la localidad y el mundo. eldiariodevictoria.com. El diario de Ciudad Victoria, el diario de los bien informados. ORT Ventas 31 824 24. Ya regresamos, 9 ya con 23 minutos. Oiga, y seguimos platicando con Mauricio Zapata, con Marco Antonio Vázquez. Decíamos del gobierno que se va, del gobierno saliente, la administración saliente. Pero bueno, a partir del sábado, 1 de octubre, llega una nueva administración. Sin lugar a dudas que tienen un gran reto. Un reto enorme. Una, por la expectativa que tiene hacia la población. La población cree que Cabeza de Vaca
va a ser el héroe de Tamaulipas y nos va a sacar de todos los problemas, que ojalá sea así, la Que verdad. llega con una varita mágica, Sí, que sí, se va sí, a sí, resolver todo. y que ojalá sea así. Ojalá. Bueno, no llegue con la varita mágica, pero sí que sea el salvador de los problemas. Alguien decía, si le va bien a Tamaulipas, pues le va bien a los tamaulipecos. Entonces, pues sí, realmente se le desea que tenga el éxito y que ojalá sí tenga, que cumpla esa expectativa que tiene de la población. Insisto, la población cree que llegando a Cabeza de Vaca se van a acabar los problemas. En las redes sociales vemos cuando se critica algún acto de corrupción o alguna situación que se está dando en el actual gobierno y dicen, pero ahí vienen los vientos del cambio, Sí. eso ya se acabó, etcétera, cosas así. Entonces, realmente eso es algo que Cabeza de Vaca debe asimilar, y ya lo había mencionado hace unos días, ¿no? El miedo a fallarle a los tamaulipecos. Ojalá siga con ese miedo de fallar a los tamaulipecos para poder pues trabajar y que se den los resultados. El primer reto, desde luego, es la seguridad, pero también está el reto del empleo. Tamaulipas está en los últimos lugares en tasa de desocupación y tiene que trabajar en eso. Y no solo en generar empleo, sino en generar fuentes de trabajo bien pagadas y sobre todo para profesionistas. Es una grosería que egresen cada año más de 15,000 profesionistas y solamente 3,000 o 4,000 tengan empleo. La mayoría de los empleos que se generan y que anuncian generamos tantos empleos, sí, pero la mayoría son para obreros y mal pagados. Exacto. Son de las maquiladoras que llegan y es que se va a generar tantos miles de empleos, sí, pero nada más para obreros, mal pagados y explotados. Un abogado, un contador, un administrador, es un ingeniero, no lo toman en cuenta. Esas empresas se traen a sus abogados, a sus contadores, a sus ingenieros de otros lugares. Entonces no hay empleo para profesionistas y ese es otro de los retos que debe asumir Cabeza de Vaca. Marco Antonio Vázquez. Escuchaba a Mauricio, hay una frase muy trillada que a mí me parece tan falsa, esa de que si le va bien al gobierno, le va a ir bien a Tamaulipas. Hemos visto sexenio tras sexenio, sexenio tras sexenio, trienio tras trienio en los municipios y en los congresos, que a ellos les va muy bien. Va excelentemente bien. Hay políticos que dedicarse a la política donde no tienen un sueldo mayor de 100,000 pesos han construido mansiones de 20 millones de pesos. Otras hasta tasadas en dólares. No es cierto eso que si le va bien al gobierno le va a ir bien a Tamaulipas. Yo creo que necesitamos y urge que le vaya bien a los tamaulipecos. La esperanza de la gente es que Cabeza de Vaca sea el que vea hacia abajo, el que anda ahí por las calles saludando, abrazando a la gente, escuchándola, diciéndole pues las palabras de aliento y apoyando en lo que sea necesario. Yo estoy casi convencido de que no va a cambiar mucho la situación en seguridad pública, no de la noche a la mañana. Se pueden sembrar las bases, se puede hacer el trabajo de base para que otros gobiernos, incluso para que al final de este gobierno se note una mejora en el bienestar de la sociedad. Va a ser muy largo el proceso, o tiene que ser muy largo, y la sociedad tiene que tener paciencia, tiene que sumarse. Yo espero que la gente que le dio el voto a Cabeza de Vaca entienda que ya no estamos en aquella época en la que tú votabas por un partido y te olvidabas de los gobiernos después de lo que te tocaba en la elección. No, hoy, después de la elección, tenemos que meternos con el gobierno, apoyar bastante al gobierno, entrarle a la política, aunque muchos dicen, a mí no me gusta la política. Yo creo que la respuesta de nuestros problemas, la solución de nuestros problemas está en la política, y creo que tenemos que apoyar a Cabeza de Vaca en lo que sea necesario, urgente y en lo que esté bien hecho. Tenemos que apoyar a Cabeza de Vaca denunciando la corrupción que veamos en su gobierno, si es que se da, y tenemos que apoyar a Cabeza de Vaca también denunciando las cosas que se están haciendo mal o que de plano vemos que no van a funcionar. Solo de esa manera podemos ayudar a un gobierno, participando con él. Ojalá la gente esa esperanza entienda que no es una esperanza que que por deseos no funciona esto, que tenemos que trabajar, que tenemos que accionar y que tenemos que estar con ese gobierno, no aplaudiéndole como se hizo tradicionalmente, sino ahora sí entrándole de veras. Pues ha señalado Cabeza de Vaca que será un gobierno cercano a la gente, que va a estar muy apegado a los tamaulipecos. Yo coincido con Mauricio en el sentido de que dice, bueno, la gente en las redes sociales dice, pero ahí vienen los vientos de cambio, y que lleguen los vientos de cambio a tal secretaría, y que no queremos las mismas caras, eso sí, siempre señala, no queremos las mismas caras de esta administración estatal en la nueva administración de Francisco García, Cabeza de Vaca. Y eso no va a suceder, vienen otras Correcto. caras, pero
no importa cambiar de caras o que se queden las mismas o vienen otras. Lo que importa cambiar es la actitud y la forma de trabajar para que se den los resultados. No precisamente el cambio de siglas partidistas genera un cambio en el gobierno. Si se viene con las mismas, la misma manera de trabajar que los demás, pues entonces no va a haber un cambio, más que tantito de personas y de colores. Pero si realmente trae otra actitud, otra manera de trabajar, pues entonces sí vendrá un cambio. Hoy precisamente en el Congreso local se discute para aprobarse, porque no creo que tengan ningún problema, la nueva estructura del gobierno de Cabeza de Vaca, el cambio de nombre de algunas dependencias, la asignación de algunas áreas, el cambio de algunas áreas a otra, la creación de 2 secretarías que van a estar en Tampico, la aprobación también de que Desarrollo Económico se vaya a la frontera, y bueno, ahí se da esa percepción, ¿no?, de que, bueno, si hay un cambio, pero el que cambie también de nombre Cedesol no quiere decir que vaya a ser diferente, ¿no? O sea, ahora en vez de Desarrollo Social va a ser Secretaría del Bienestar Social. Entonces, lo que tienen que cambiar es la forma de trabajar, de hacer las cosas, y como dice Marco, la gente quiere un gobierno cercano al pueblo, y ojalá se baje del tercer piso Cabeza de Vaca, que parece que va a ser un gobierno itinerante, da esa percepción de que hoy va a estar en Laredo, mañana en Tampico, pasado en Reynosa, después otra vez en Tampico, luego en Victoria, después otra vez en Tampico. Parece que Tampico va a ser el polo de desarrollo y la ciudad más impulsada en el próximo gobierno, pero bueno, si va a estar así, me parece que está bien, que no sea un gobernador de escritorio que esté en su oficina en el aire acondicionado, sino que realmente salga, escuche a la gente y trabaje por ella. Y ande en el Estado, es lo que señala. Hay cambios el día de hoy en la Secretaría de Economía. Jorge Cuellar Montoya, de la ciudad de Reynosa, dicen amigo del gobernador electo. Y la gente desde ahí dice, hay cambios también en las delegaciones. Se notan los vientos del cambio. Se notan los vientos del cambio, es lo que el nombramiento del magistrado, que hicieron el nombramiento del último magistrado, y también se notaban los vientos del cambio. Pero finalmente no es que tú tengas un gobierno ad hoc, un gobierno un gabinete y un amigos que están dentro de la estructura gubernamental. Se trata de que todo lo que tú quieres, de todo lo que tú deseas, de todo lo que le dices a la gente se le vaya anotando, primero en su seguridad, que es la demanda principal de este estado de seguridad, paz, tranquilidad, y que todo eso, después de que tú lograste eso, que tú dijiste, bueno, le voy a llevar la Secretaría de Desarrollo Económico a Reynosa, los victorianos estamos pensando, pues aquí estamos jodidos, ¿no? Digo, no crecemos en cuanto a desarrollo. Si me vas a quitar la principal secretaría que se supone va a generar empleos, te lo vas a llevar a un polo de que no necesitas ni siquiera promocionar Reynosa. Reynosa crece, me decían hace unos años que crecía 1 cuadra por día. O sea, ¿por qué vas a llevar una secretaría que se necesita más aquí, en el Mante, en ciudades donde están creciendo poco, a una ciudad donde está creciendo automáticamente? Pero bueno, es la visión que traen ellos, es la visión de darle una mejora, o a lo mejor mayor atención a esa ciudad. Yo creo que lo urgente son las ciudades que no crecen, ciudades como Mante, que tienen menos población hoy que hace unos 5 años o 10 años. Ahí deberían de haber metido las secretarías de este tipo. Tula, que está creciendo en turismo, pues debería de haber recibido la Secretaría de Turismo. Yo veo estas delegaciones como que vas a mandar a personajes de tu entera confianza a hacer una especie de delegados políticos a esa región. Qué bueno para que los políticos y los empresarios lo escuchen y sea la voz del gobernante directamente la que les dice, esto se puede, esto no se puede, dale por aquí o dale por acá, y eso va a facilitar el crecimiento. Pero pues siento que ahí debieron de haber trasladado secretarías que pudieran serles más útiles, ¿no? Tampico, pues yo creo que va a estar en Soto la Marina o San Fernando, que es donde está más el asunto de pesca. Sí, tiene razón. Pero bueno, ya lo veremos. Finalmente, la esperanza cambie como cambia la estructura, la esperanza, y lo único que le va a dar votos a Cabeza de Vaca es que cumpla con su palabra de no quedarle mal a los tamaulipecos. Que nos ayude a los tamaulipecos a ver mejor la política, a entender que esto se puede resolver. Yo, como todos los ciudadanos, tengo esperanzas de que el próximo gobierno haga bien las cosas. Hacemos votos, ojalá y los panistas sean tan decentes como siempre han dicho que son. Ojalá, como decía Mauricio, ojalá que
siga haciendo, o aquella frase que dijo en su momento Francisco García Cabeza de Vaca, el miedo que tiene es fallarle a los tamaulipecos. Ojalá que esa frase ahí continúe. Gracias, Mauricio Zapata, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Los esperamos el Gracias, próximo Claudia. lunes. Claro que sí. Gracias. Gracias también a usted por escucharnos, por habernos acompañado y les recuerdo que mañana tiene una cita con nosotros en punto de las 6 de la mañana. Cuídese mucho y que tenga un excelente día.